Amigas y amigos, hoy estamos frente a una noticia que marca un antes y un después en la historia social de nuestro país. La presidenta Claudia Sheinbaum ha dado un paso decisivo para cumplir uno de los anhelos más profundos de nuestra nación: garantizar que la salud sea un derecho humano y no un privilegio para unos cuantos. Se ha anunciado oficialmente el lanzamiento del Sistema de Credencialización Universal de la Salud. Pero, ¿qué significa esto realmente? Significa que, por primera vez, el Estado mexicano está poniendo en las manos de cada ciudadano, sin importar su condición laboral o económica, la llave para acceder a un servicio médico digno, gratuito y de calidad. Es el inicio formal de la universalización de la salud en México. Para entender la magnitud de este logro, es necesario tener memoria. No podemos olvidar de dónde venimos. Durante décadas, el viejo régimen del PRIAN se dedicó a desmantelar lo que nos pertenecía a todos. Dejaron el sistema de salud pública tirado, fragmentado y en ruinas. Convirtieron la salud en un negocio, abandonaron hospitales a medio construir y permitieron que la corrupción carcomiera los cimientos de instituciones tan nobles como el Seguro Social. Nos dejaron un sistema donde, si no tenías dinero o un empleo formal, estabas prácticamente desamparado. Esa fue la herencia neoliberal, el abandono total del bienestar del pueblo. Hoy, sin embargo, se está trabajando arduamente para levantar, ladrillo a ladrillo, este servicio vital. Aquí es donde entra la cuarta transformación. Nunca antes se había hecho esto de la credencialización masiva, con un enfoque universal. Bajo el liderazgo de la doctora Sheinbaum y continuando el legado del obradorismo, se está integrando todo bajo un mismo paraguas: el IMSS Bienestar. Esta nueva tarjeta no es solo un plástico, es un símbolo de identidad y de derechos. El plan es titánico pero necesario: unificar los sistemas de salud que hay en el país, ya no más ciudadanos de primera y de segunda. Con esta credencial, el objetivo es que cualquier mexicano pueda presentarse en un centro de salud y recibir la atención que merece, con un expediente clínico compartido y una atención homologada. Es un cambio de paradigma total que solo es posible gracias a la voluntad política de un gobierno que pone a los pobres primero. Sabemos que la transformación no ocurre de la noche a la mañana, pero a este paso que vamos, pronto se verán los cambios tangibles en cada rincón de la República. El compromiso es claro: llenar los centros de salud no solo de pacientes, sino de soluciones. Estamos hablando de tener suficientes medicamentos en las farmacias de los hospitales para que nadie se vaya con las manos vacías. Estamos hablando de contratar y basificar a miles de doctores, enfermeras y especialistas que estén dispuestos a servir al pueblo con vocación humanista, incluso en las zonas más alejadas. La meta es ambiciosa, pero posible: gozar de un sistema de salud muy parecido al de Dinamarca. Un sistema robusto, eficiente y, sobre todo, humano. Hoy, con la 4T, se viene un nuevo cambio al sistema de salud en México. El rescate de la salud pública es una realidad en marcha. No dejemos que las voces del pasado nos confundan. El trabajo se está haciendo y es arduo, pero la recompensa será un México más justo y sano para nuestros hijos y nietos. La credencial de la salud es el primer paso hacia esa libertad. Confiemos en este proceso, porque por fin tenemos un gobierno que no ve la salud como una mercancía, sino como lo más sagrado que tiene el pueblo de México. Enhorabuena por este gran avance. Vamos a hablar el día de hoy de la credencialización, de lo que será el Servicio Universal de Salud. Gracias, Presidenta. Con su permiso. Hola, muy buenos días a todos. Estamos muy contentos hoy de poderles platicar sobre esta nueva etapa que iniciamos para la credencialización del Servicio Universal de Salud en nuestro país. ¿Se me dan la siguiente, por favor? Primero, platicarles a todos. Esta es la nueva credencial del Servicio Universal de Salud.
es una identificación que lo que brindará a la población, a todos ustedes que nos escuchan, es la garantía del derecho a la salud, el acceso al derecho a la salud en las instituciones públicas del Gobierno de México. Estamos hablando del IMSS, del ISSSTE, del IMSS Bienestar, de los servicios de salud de Pemex, de los servicios de salud de las Fuerzas Armadas, es decir, de todas las instituciones que brindan servicios de salud desde el Gobierno federal, incluyendo claramente también a los Institutos Nacionales de Salud. Esta credencial que les muestro va a tener una versión tanto impresa, que van a poder cargar en su cartera, llevarla en su bolsa a cualquier lugar, y una versión digital que va a salir en la aplicación a partir del mes de abril, que les va a permitir llevarla a cualquier lado y que se actualice en tiempo real y no tengan que cambiar el plástico o puedan siempre tener acceso a la salud, inclusive si olvidaron la credencial en su casa. Siguiente. ¿Qué tiene la credencial? Primero, su nombre completo, su CURP, su sexo, su lugar de nacimiento y su fecha de nacimiento, así como su nacionalidad. Y en la parte de atrás también tiene 2 códigos QR que nos permiten a nosotros validar primero su derechohabiencia y a ustedes cotejar en ese momento cuál es su unidad más cercana. Adicionalmente también tiene la información sobre la donación de órganos que les vamos a pedir durante el registro, así como su tipo de sangre para cualquier necesidad del sistema de salud y, como siempre, pues los datos de ayuda en el 079 que ya mencionaba el doctor Kersenovich. Siguiente. Adicionalmente, en la APMX que está trabajando, van a tener esta versión digital a partir del mes de abril, que no solo va a tener los mismos datos de la versión física, pero les va a poder dar información en ese momento sobre la derechohabiencia que tengan, si están registrados en el IMSS, en el ISSSTE, en el IMSS Bienestar, lo que se conoce como la vigencia de derechos, que no es nada más que en dónde estamos afiliados, qué clínica tenemos asignada más cercana a nuestro domicilio para acudir en cualquier necesidad de salud, así como datos de esa misma clínica. Pero lo que queremos contarles el día de hoy es para qué va a servir esta credencial más allá de un plástico o más allá de una credencial en la aplicación. Siguiente. Y la primera de las maneras en la que la vamos a usar es para identificarnos, para garantizar que cuando tengamos una necesidad de salud, cuando tengamos que ir a una clínica, cuando espero que muy pocos tengan que ir a un hospital por una necesidad, nos podamos identificar y tengamos la garantía de acceso a esa institución pública, es decir, para identificarnos. También les va a servir como una identificación y acceso gratuito que está, como ustedes saben, garantizado a todos y cada una de las mexicanos y las mexicanas a través del artículo 4º constitucional. Es un derecho y esta es una manera de ponerle cara a ese derecho gratuito y de acceso a cualquier institución pública del Gobierno de México para la atención a su salud. Siguiente. En segundo lugar, les va a permitir a ustedes conocer lo que ya les comentaba, es la derechohabiencia. ¿A qué institución estamos afiliados en cada momento? Hay veces que de hecho no sabemos muchas veces qué derechohabiencia tenemos en ciertos casos. Hay estudiantes, por ejemplo, que tal vez no saben que tienen el IMSS. Hay tal vez pensionados que no saben que al haber estado casadas o casados con una persona que era derechohabiente de una institución, tienen ese derecho. La credencial y el QR que van a poder ustedes validar con su celular les va a decir en cada momento qué afiliación tenemos. Y lo más importante, cuál es la unidad de salud más cercana y así saber a dónde acudir. Es decir, no solo la vigencia de derechos, pero también dónde está nuestra clínica de atención primaria a la salud, que es la columna vertebral de la atención a la salud, la prevención. Siguiente. En segundo lugar, esta credencial también lo que nos permite a nosotros, como Servicio Universal de Salud que integra el IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar y el resto de las instituciones, nos va a permitir vincular a todas las personas a un expediente médico electrónico con toda la información, incluso cuando las personas cambien de derechohabiencia. Cuando una persona cambie de trabajo, que pasa de tal vez trabajar como yo hoy en el sector público, que soy derechohabiente del ISSSTE, a trabajar en iniciativa privada, que me haría derechohabiente del IMSS, pueda migrar esa información con mis cambios de derechohabiencia y también cuando me cambie de domicilio para saber cuál es la clínica que más cerca me corresponde cuando yo me cambie de domicilio. Y lo que estamos trabajando dentro del Gobierno de México es que de esta manera las personas puedan tener siempre, independientemente de dónde se atiendan, acceso a su historial clínico para que cuando cambien de derechohabiencia su médico o médica lo pueda revisar, su historial de citas de atención, su historial de estudios y su historial de recetas de medicamentos. La credencial es una manera de vincular toda esta información a la persona
no hacia la derechohabiencia que tengamos en un momento u otro. Siguiente. Y finalmente, el siguiente paso es que conforme vamos avanzando a que la credencial ocurra también en la versión digital, nos va a permitir siempre poder agendar citas y saber a dónde acudir para consultas de estudios. Una estrategia de la cual les daremos más detalles próximamente tiene que ver justo con lo que la presidenta ha mencionado. El Servicio Universal de Salud significa que las personas puedan elegir a qué clínica acudir si una les queda más cerca o es más conveniente. Tal vez nuestra clínica asignada a nuestro domicilio esté en un lugar, en una alcaldía en la Ciudad de México, pero nosotros trabajamos del otro lado de la ciudad. De esta manera, poder hacer citas en la que más nos corresponda si queremos ir tal vez a una cita cerca de nuestro trabajo, en una unidad de salud que no es la que originalmente nos correspondía, pero que ahora vamos a poder tener acceso a través de la universalidad del servicio de salud. Siguiente. Y finalmente, y una de las actividades más importantes que la población debe conocer es que esta universalización del servicio de salud, a la cual vamos a tener acceso a través de nuestra credencial, nos va a facilitar a nosotros, al IMSS, al ISSSTE, al IMSS Bienestar, es decir, los que estamos del lado del gobierno y que tenemos que garantizarle a todos los mexicanos el acceso a la salud, el intercambio de información, cuando una persona acuda a poder checar cuál fue el historial médico previo, de tal manera no tener que repetir estudios, no tener que preguntarle información adicional, poder tener esa información para tomar mejores decisiones y garantizar el intercambio de servicios, que es que toda la infraestructura del Gobierno de México en el sector salud se pueda intercambiar para darle el mejor servicio a las personas y no dependa de la derechohabiencia que tenemos en ese momento. De esta manera, la credencial del Servicio Universal de Salud que hoy estamos anunciando, lo que hace es darle cara, darle visibilidad, garantizarle derecho a todos los mexicanos de una atención universal, gratuita y de calidad en el Gobierno de México. Y con el permiso de la presidenta, le pasaría la palabra a la secretaria Ariadna Montiel para que nos platique cómo va a ser el proceso de registro que inicia ya el 1 de marzo. Muchas gracias. Con su permiso, presidenta. Buenos días a todas y a todos. El día de hoy estamos realizando una acción muy importante porque, como ya lo dijo el subsecretario Clark, es el piso para generar un sistema universal de salud. Y para ello hay que intercambiar información y nosotros con el programa de salud Casa por Casa tenemos ya un sistema donde el sector salud puede analizar el avance de consultas que tenemos ya, del que vamos a platicar adelante. ¿A quiénes vamos a registrar? A toda la población en México, incluidas las niñas, los niños, los jóvenes, los adultos y los adultos mayores. En 32 estados, 2.478 municipios y en los estados federalizados será con quienes se iniciará, que son 98 millones de mexicanos y mexicanas. Adelante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se van a instalar módulos de bienestar similares a los que instalamos cuando registramos a los adultos mayores o a los beneficiarios de los programas de bienestar y que se les convoca a través de un calendario. Se van a colocar 2.365 módulos en esta primera etapa de los estados federalizados. Vamos a participar 14,000 compañeros de la Secretaría de Bienestar, servidores y servidoras de la Nación. Vamos a contar con 9.791 estaciones. ¿Qué es una estación? Es el equipo de registro de las huellas y las fotografías y en general de todos los datos y se tendrán esos equipos desplegados en todo el país para hacer el registro. Adelante. ¿Qué tenemos que llevar para hacer este registro? Esto es muy importante. El acta de nacimiento con CURP. Ya se puede acceder de manera digital para descargar el acta de nacimiento en el caso de los menores de edad. También debemos de llevar una identificación oficial con fotografía y CURP, como puede ser el pasaporte, la credencial para votar, la cartilla militar. Esto para los mayores de edad, que son quienes ya cuentan con una identificación oficial. Un comprobante de domicilio
legible. Esto es importante. Nosotros que tenemos ya la experiencia del registro de los derechohabientes de los programas de bienestar, esto es importante porque siempre una buena captura del registro significará una buena atención al derechohabiente. Esto para el caso de los mayores de 18 años y de los menores de edad también. Y la identificación, en el caso de las niñas y los niños o menores de 18 años, para ser exactos, los podrá registrar el padre, madre o tutor. Ellos deberán registrarse primero que los menores de edad. Es decir, si yo acudo al módulo, me registro yo primero y después mi hija, para que los menores de edad tengan un padre, madre o tutor que sea quien los registre, sobre todo al no contar ellos con una identificación oficial propia. Y muy importante, el calendario será por letra, como ya venimos acostumbrados a realizar los registros, pero en el caso de las niñas y los niños podrán registrarse con sus papás, aunque su primer letra no sea la que corresponde ese día. Pongo un ejemplo. Yo soy Ariadna Montiel Reyes y mi hija se llama Sofía Villarroel. Entonces, ella acudirá conmigo el día de la M, pero ella es de la letra V. Entonces, de esa manera eficientamos el tiempo, sobre todo de las mujeres, que somos quienes más realizamos estos trámites de nuestros hijos. Adelante. El procedimiento para el registro. Vamos a llegar al punto, se hace la revisión de los documentos, que se tengan de manera correcta, se les ordena como se requiere en el momento de la captura para eficientar el tiempo ya efectivo en el registro. Ahí van ustedes, como se hace en el pasaporte, por ejemplo, se recaba la firma de consentimiento de quien es dueño de los datos personales y también nos otorgarán un número de contacto, que es tan importante como en los programas de bienestar, porque a través de ese número de contacto se les notificará cuándo se les va a entregar su credencial física impresa, pero también información referente al tema de la salud. Se les tomará la fotografía y las huellas dactilares para el efecto del registro y ahí concluye esta parte en el módulo. Posterior se les hará una llamada o se les enviará un mensaje de texto para decirles su cita para recoger la credencial impresa. Esto sucederá 6 semanas posterior a su registro en el módulo. Habrá que ir por la credencial nuevamente y ahí concluye el trámite. Una vez que han recogido la credencial impresa, va a venir un código QR y ahí podrán descargar la credencial digital. Esto es muy importante porque, como lo ha explicado el subsecretario Eduardo Clark, el servicio será portable. Se podrán cambiar de derechohabiencia, pero siempre se accederá al servicio de salud porque es un derecho. Adelante. Vamos a empezar primero el 2 de marzo con un grupo de 14 estados y después el 23 de marzo otro grupo. En el primer grupo del 2 de marzo, Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, el Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Y el día 23 de marzo, Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz. Esta división es en medida de la llegada de los equipos y también la definición de los estados es un tema operativo, meramente logístico. Adelante. Ahora, ¿cómo nos vamos a registrar? Esto es muy importante. Ya conocemos todos cómo nos vacunamos, que fue a través de un sistema de letras, y cómo lo hacemos para los programas de bienestar. Este es un calendario de marzo a diciembre y en el próximo enero, en un año, si es necesario, ampliaremos la fecha. Y aquí les traemos el calendario mes por mes. Por ejemplo, en el mes de marzo iniciaremos el 2 de marzo y los lunes la letra A y B les tocará registrarse. Y el martes a la letra C
El miércoles la letra D, E y F y tiene sus días. El jueves tocará la letra G. El viernes de la H, I, J y K. Y los rezagados el día sábado de estas letras, porque pues trabajamos y a veces no podemos ir entre semana, y el sábado que tenemos el descanso, pues podemos irnos a registrar en los rezagados de esas letras. Después, en el mes de marzo, la letra M también se registrará los lunes, pero el 9 y el 23. La letra N, Ñ, O, P y Q será el martes, pero el 10 y el 24. La letra R los miércoles, el 11 y el 25 de marzo. El jueves la letra S, T y U del 12 y 26 de marzo. El viernes de la letra V, W, X, Y y Z, el viernes 13 y el viernes 17. Y los rezagados de este bloque de letras los sábados 14 y 28. De esta manera lo organizamos para prestar un mejor servicio. Si lo hiciéramos en una sola semana todas las letras, pues tendríamos saturación de las personas. Y tenemos un tiempo de ejecución respecto al número de equipos y está calculado para que podamos atender a todas y a todos con el tiempo adecuado. Y cada mes tiene su calendario, si quieren pasarlo así rápido: abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ya hemos contado también los días inhábiles, sobre todo los que son de semana larga, ¿no?, que se intercambian por un viernes o por un lunes, están contemplados en el calendario. Y decirles que los módulos que se van a instalar se van a publicar previo a la llegada del día 2 de marzo. Se está trabajando en ello porque son espacios que vamos a ocupar durante un año y estamos en la gestión con las autoridades de los 3 niveles de gobierno, y se va a publicar pues en la página de la Secretaría de Salud. Esto se ha hecho en conjunto con el equipo de la Agencia de Transformación Digital, con Gobernación, con el Registro Nacional de Población, con la Secretaría de Salud, y nosotros apoyaremos en la parte operativa del registro. Esto respecto al tema de la credencial. Y les vamos a presentar los avances del programa de salud Casa por Casa. Al día de ayer hemos realizado ya 10.270.000 consultas domiciliarias médicas de manera gratuita a los adultos mayores y a las personas con discapacidad. Iniciaremos la segunda visita ya de este número de derechohabientes que han sido consultados. Ya tenemos toda la historia clínica que se está integrando a todo este sistema de salud. También en su credencial de salud podrán acceder a su historia clínica que se ha levantado a través del programa Salud Casa por Casa. Adelante. Hemos atendido en digamos, el cierre al mes de diciembre. Nosotros iniciamos las visitas en el mes de junio y en este semestre hemos atendido 4.683 emergencias, en donde les puedo asegurar que hemos salvado la vida de las personas. Hemos encontrado personas descontroladas en su tensión arterial, en su diabetes, el control de su glucosa o otras condiciones, y algunos en estado de abandono, postración. Y creo que el programa, el haber salvado estas vidas, pues nos ha permitido también profundizar en la relación y coordinación con todo el sector salud, que sirva el momento para agradecerles porque nos han atendido a todos los pacientes en urgencias y emergencias. Adelante, y estas son fotografías del trabajo que realizan nuestras enfermeras y médicos en la visita que se realiza a los domicilios de nuestros derechohabientes. Es cuanto. Buenos días. Solo déjenme decirles de la credencialización del Servicio Universal de Salud.
Inicia el 1 de marzo, se va a llevar a cabo durante todo el año, de marzo hasta diciembre. El objetivo es que todas las mexicanas y mexicanos tengan su credencial del Servicio Universal de Salud. En los siguientes años, 26, 27, 28, evidentemente vamos a ir fortaleciendo los 3 sistemas de salud principales, el IMSS Bienestar y el ISSSTE. Hay estados que aún no se adhieren al IMSS Bienestar. En esos casos, pues es el Servicio de Salud Estatal. Depende de cada gobernador si incluye el Servicio de Salud Estatal o sencillamente se queda entre el ISSSTE y el IMSS. Va a depender de cada gobernador. De todas maneras, nuestro objetivo es que todas las mexicanas y mexicanos queden credencializados. ¿De qué le sirve al ciudadano, a la gente, esta credencial o de qué le va a servir? Bueno, con esta credencial, a través de su QR, va a poder acceder primero al servicio de salud que le corresponda y ahí va a venir de manera inmediata su expediente médico que va a ser levantado y que va a estar en una base de datos totalmente protegida y toda la información referente a la persona. Cuando uno llega a un centro de salud, normalmente le vuelven a preguntar: ¿y tu mamá tuvo alguna enfermedad? ¿Tu papá padece de hipertensión? Y otra vez, ¿eres alérgico a no sé qué? ¿Qué tipo de sangre tienes? ¿Cuántas veces te has atendido? ¿Te has operado? Etcétera, etcétera. Bueno, todo eso quedaría en el expediente médico, de tal manera que cualquier médico o médica que vea el expediente, pues va a tener ya toda la información referente a la persona. Esto es indispensable para que en su momento haya el intercambio entre los servicios de salud, porque si uno va al ISSSTE y en algún momento llega a ir al IMSS, pues evidentemente el médico del IMSS va a requerir la información de la persona. Y además, asociado a esto, vamos a ir desarrollando poco a poco información donde se sepa qué centro de salud te corresponde, qué medicamentos hay en el centro de salud, qué especialistas hay en el centro de salud, a qué hora puedes pedir tu cita, cómo puedes acceder a las citas, es decir, tener digitalizado el sistema de salud, que es un sueño que no solamente tiene la presidenta, sino todas las mexicanas y mexicanos, para poder acceder de mejor manera a los servicios. También eso va a permitir pues que haya avisos para decirle: a ver, ya te tomaste tu medicamento, recuerda que tienes diabetes, no se te vaya a olvidar, recuerda que tienes que tomar tu medicamento de hipertensión. Todo esto va a ser posible a través pues de un proceso de digitalización que inicia en el 2026 y va a continuar todos los años. Es entrar pues a un proceso muy efectivo de atención a la salud. Esto pues va acompañado del mejoramiento de los servicios. Entonces ya informó Zoe, por lo menos en el 2026, cuántos hospitales vamos a inaugurar. Alejandro Schwartz pues está mejorando el IMSS Bienestar, particularmente con este centro de atención oncológica, que si se acuerdan, cuando fue el mes de cáncer de mama o contra el cáncer de mama, informamos que vamos a tener un sistema de atención al cáncer de mama para las mujeres. Este es el primer hospital que se va a abrir de ese modelo, y también el ISSSTE, que poco a poco pues va mejorando. Es el derecho a la salud de todas las mexicanas y mexicanos. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. Sí, vamos a ver. La compañera que no ha preguntado hace mucho. Buenos días a todos. Sandra Aguilar, de Grupo Informativo. Presidenta, ¿cuánto va a costar este programa? ¿Cuál va a ser la inversión para este programa de credencial del Servicio Universal de Salud? ¿En cuánto tiempo se pretende, Presidenta, tener al menos al 100% pues afiliada a la derechohabiencia? Y en ese sentido también surge una duda en este tema. Cuando se acude o cuando alguna persona acuda de urgencia a alguna instancia o alguna clínica que no le corresponde, se me ocurre, por ejemplo, embarazo, ¿se va a seguir atendiendo en esta clínica? ¿Le van a dar seguimiento? ¿Tendrá que regresar? Y sobre todo el tema de saber si los medicamentos se van a seguir surtiendo a donde acudió de urgencia, ¿tendrá que regresar a su clínica? En ese sentido, bueno, en el tema de salud, estas preguntas tendría. A ver, es muy importante lo que preguntas,
Primero viene el proceso de credencialización y poco a poco vamos a ir avanzando en el sistema universal. Este año sigue siendo la atención de acuerdo a tu derecho a biencia. Si eres del IMSS, en el IMSS, si eres del ISSSTE, en el ISSSTE, si eres del IMSS Bienestar, en el IMSS Bienestar, o en su caso, en los servicios de salud estatales. Ahora, hay servicios de urgencia que por obligación tienen que atender en cualquier lugar. Si llega una mujer a un lugar, aunque no tenga tu derecho a biencia y está en urgencias, pues tiene que ser atendida o referida de inmediato o llevada a su centro de salud o a su hospital. O sea, desde este momento ya hay servicios de urgencia que se atienden. Pero este año sigue siendo cada quien en su entidad. Todavía no avanzamos. Es decir, necesitamos la credencialización para poder avanzar. Les voy a explicar, a lo mejor que tiene su chiste este tema. Si te atiendes, supongamos que soy del ISSSTE y me voy a atender en el IMSS. Bueno, el IMSS, ¿de dónde recibe su recurso? Pues de los trabajadores que están afiliados al IMSS, de los patrones y del gobierno federal. Si es un derechohabiente del ISSSTE, en su momento el ISSSTE le tendrá que pagar al IMSS la atención de ese paciente para que no se vayan a descompensar pues los servicios de salud. Para que eso ocurra, se tiene que hacer lo que llamamos una cámara de compensación, que todo sea automático. Entonces cada mes ya se sabe, oye ISSSTE le debes al IMSS tanto, oye ISSSTE le debes al IMSS Bienestar tanto, de que atendiste a una persona que no correspondía con tu servicio de salud. Todo eso tiene que ser un proceso de digitalización, se tiene que hacer de manera automática. Cuando fui jefa de gobierno hicimos eso para los sistemas de transporte público. La tarjeta esta de movilidad integrada que ustedes tienen aquí en la ciudad, que se pueden subir al Metrobús o se pueden subir al metro o se pueden subir incluso en algunos casos al transporte concesionado o al trolebús, esa información va a una base de datos. Y después cada mes se dice, oye Metro, te toca tanto, oye Metrobús, te toca tanto, oye Trolebús, te toca tanto. Entonces, el proceso de digitalización es necesario para entrar a un sistema de este tipo que permita que ninguna entidad se descompense, sino que los recursos pues van yendo adecuadamente a cada una de ellas. Porque por ley el IMSS pues solo puede atender a sus derechohabientes. Podría atender a otro si le pagas el servicio. Claro que todo esto pues tiene que irse desarrollando poco a poco. Primer paso, credencialización. El costo, Presidenta, la inversión. Alrededor de 3.500 millones de pesos de las credenciales y los equipos. ¿Y para cuándo se tiene pensado o planeado, inicia ya esta primera etapa en el mes de marzo al 31 de diciembre de 2026, etapa de credencialización. La información que dio hoy Ariadna, pues la vamos a seguir dando en la mañanera para que la gente sepa a dónde tiene que irse a credencializar para poder acceder pues al Servicio Universal de Salud. Muy bien, vamos por acá, por acá, por acá, por acá. A ver, Hans, y luego por acá. Gracias, Presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle sobre este mismo tema de la credencialización para la universalización del servicio de salud. Si nos pudiera dar un poco más de detalle usted o alguno de los servidores que están públicos que están junto a usted sobre los estados donde no está el IMSS Bienestar particularmente, pues las demás instituciones son a nivel nacional, bueno, todas son a nivel nacional, salvo estos estados donde gobierna otro signo partidista. Ahí es donde muchas veces hay dudas con respecto a este tipo de credencialización, cómo poder explicarle también a la gente cómo dar este servicio, porque muchas veces si en el nivel estatal del servicio de salud no les atienden correctamente o sienten que no es una atención adecuada, nos han dicho, pues es que entonces que nos pudiéramos tener alguna alternativa. Sabemos perfectamente que ellos tienen sus propios recursos. Aquí, ¿cómo explicarle a la gente, Presidenta? El IMSS Bienestar te adhieres al IMSS Bienestar de forma voluntaria.
no están incorporados al IMSS Bienestar: Nuevo León, Coahuila, Durango, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, Chihuahua y Guanajuato. Esos 8 estados. ¿Cuál es la diferencia? En esos estados sigue un sistema en donde cada estado tiene su propio sistema de salud. En los otros estados ya está federalizado. Es un sistema en donde la federación pues incorporó a todos los sistemas estatales y se hace pues de manera muy eficiente. Tenemos muchos estudios de lo que ha significado el IMSS Bienestar antes y después del IMSS Bienestar. Bueno, la credencialización del Servicio Universal de Salud pues dependerá de cada estado, si quiere incorporar a su servicio estatal. Por ejemplo, en, digamos, Querétaro, se credencializaría a los que tienen IMSS e ISSSTE. Si el gobernador del estado de Querétaro dice yo sí quiero entrar, pues entonces también se credencializaría a los de su servicio de salud. ¿Qué condición tienen que tener? Que sea gratuito, porque en algunos estados todavía se siguen cobrando algunos servicios. Tiene que ser gratuito. Entonces depende pues del gobernador del estado o gobernadora del estado, porque en esos estados está descentralizada todavía por ley los servicios de salud. En los otros de manera voluntaria se incorporaron al IMSS Bienestar. Mucho se ha polemizado principalmente por parte de, obvio, quienes gobernaban antes en gobiernos del PRI y del PAN, el seguro popular, que al ya no existir el seguro popular se cayó en pedazos el servicio de salud. Ese es el discurso de ellos. Y ahora, obvio, con la nueva credencialización que se anuncia ya con estas etapas, preguntar qué diferencia igualmente, ¿no?, para la población en esta narrativa negativa que se ha hecho contra los servicios de salud, contra todo este sistema que se está levantando. Ya se han explicado aquí sobre los hospitales, los centros de salud que se han recuperado, pues tantas cosas, los médicos especialistas. ¿Qué diferencia hay de ese entonces, el famoso Seguro Popular en su entonces, con ahora este nuevo proceso de la universalización? Primero, el Seguro Popular era para todos aquellos que no tenían derecho a biencia, ni al ISSSTE ni al IMSS. Entonces hicieron el Seguro Popular. ¿Dónde se atendían en el Seguro Popular? Pues en los centros de salud y hospitales de los estados. Vamos a ver, igual que en el caso del IMSS, ahorita pasamos otra vez las gráficas, pues eran los mismos hospitales y centros de salud que ahora se han ido renovando. Se hicieron con ese recurso supuestamente 90 hospitales. Se hicieron 90 hospitales que en realidad nunca funcionaron, entre corrupción y falta de recursos para terminar el hospital. Con el presidente López Obrador llegó y dijo, bueno, lo primero que tenemos que hacer pues es echar a andar estos 90 hospitales. Ya nos quedan, ¿cuántos? 10, o sea, 80 ya están funcionando. ¿Cómo va a haber sido mejor el Seguro Popular que lo que tenemos ahora si tenemos 80 hospitales nuevos operando? Ya nada más con eso. Era la propaganda de Seguro Popular. Fíjense nada más en el IMSS, o sea, 30,000 camas que se hicieron de 43 a 82, casi 40 años. Y después solo 4,300 camas en 36 años.
cómo, pues claro, la saturación, crece la población, no hay nuevos hospitales, pues se saturan los que existen. ¿Qué vamos a hacer nosotros? El presidente hizo 3.944 camas, que algunas de ellas estamos inaugurando todavía, y nuestro objetivo es hacer 6.173 camas, 10.000 en total en 12 años. ¿Por qué se puede hacer esto también? Pues porque aumentó el salario mínimo, porque se quitó el outsourcing y eso le da al IMSS más recursos y con esos recursos se hacen más hospitales. Ahora imagínense la contratación para que funcionen, la contratación de médicos, enfermeras, para que funcionen 80 hospitales que antes no funcionaban. Pues ¿cómo va a ser mejor el servicio de antes que el de ahora? Que los medicamentos. Ahora se accede a todos los medicamentos que están definidos por los llamados PRONAMS, por los protocolos de atención médica. Antes solamente te daban un grupo de medicamentos básicos, lo demás no estaba incluido en el Seguro Popular. Entonces es mucha propaganda de lo que supuestamente era el servicio de salud antes. Y muchos recuerden que le pagaban a los privados. Los hospitales. Pues sí, donde no había servicio se le pagaba al privado. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Fortalecer el sistema de salud pública. Y nos interesa no solo los hospitales, sino el primer nivel de atención. Por eso el salud casa por casa. Las y los mexicanos tenemos un problema grave, que es la alimentación y el sedentarismo. Se promovió también durante todo el periodo neoliberal el consumo de productos chatarra y eso ha generado un problema de enfermedades en la población, diabetes, hipertensión, que afecta a los riñones. La cantidad de hemodiálisis que se hacen en México es impresionante. Entonces, acompañado de eso, todo el sistema de prevención que estamos haciendo y de atención temprana, salud casa por casa, vive saludable, vive feliz en las escuelas, el quitar la comida chatarra de las escuelas. ¿Por qué? Porque no podemos seguir pues creciendo. Mientras crece la población, nos hacemos mayores con estas enfermedades. Entonces es un sistema integral de salud pública. Eso no existía antes. Y por más que digan de los medicamentos, hoy se tienen medicamentos de cáncer en todos los centros de atención, si acaso falta 1 o 2 medicamentos, y hay intercambio de servicios para poder llevar los medicamentos. Los centros de salud del IMSS Bienestar, con las rutas de la salud, tienen los medicamentos de los 200, ¿cuánto? 147 medicamentos que fueron definidos por los médicos especialistas que son los que se deben usar y vamos avanzando. En este punto, Presidenta, de la atención a la gente, ahorita recuerdo perfectamente que hace un mes un doctor que ahora pues lo atienden en uno de los hospitales públicos, me decía, todo está muy bien, pero hay una observación que me hacía y ahorita lo planteo. Cuando estaban analizando algo que estaban sobre su salud, dice, se me salió la lágrima porque yo estaba hablando con la persona que estaba leyendo mi estudio y ni me volteaba a ver. O sea, está muy bien el servicio. Dice, la verdad es que agradezco, me lo decía, dice, pero me comentaba que eso es en general, que se tiene que caminar hacia la humanización. Dice, yo entiendo que a veces solamente te van a leer la radiografía o qué sé yo. Dice, pero
a veces esa parte o la gente misma que acudimos a un servicio y desde la entrada nos da que me va a decir no, o espero que me atienda y que, es decir, desde que uno va a pedir informes o a la cita correspondiente, esa parte de la humanización de los que atienden, no solo el servicio, los médicos, las enfermeras, etcétera, sino también el propio personal, esa parte trabajarla. Y yo preguntarle esa parte cómo se ha platicado con la gente, porque este mismo proceso, creo que de privatización de décadas, deshumanizó a la misma gente o personal, no a todos afortunadamente, pero hay una parte que se vuelve muy insensible con la gente y como un rechazo inmediatamente, o ahorita te atienden, déjame ver, molesta y dice, lo que queremos es que por lo menos nos, decía este doctor, creo que si en esa parte nos dijeran la misma información, pero de manera respetada, con dignidad, decía él, sería, creo que, un paso también hacia allá del propio sistema, y creo que también eso se está combatiendo por parte de este sistema universal. ¿Esa parte cómo se está moviendo, Presidenta? Sí, ocurre lo que dices, pero también hay que reconocer que yo que tanto cuando fui jefa de gobierno como ahora que visitamos hospitales y cuando pregunto, porque pregunto a la ciudadanía cómo te trataron, cómo recibiste la atención, también hay, la gran mayoría, yo diría, de los médicos, enfermeras, enfermeros, todo el personal atiende a la gente con mucho respeto y reconocimiento, cariño incluso, en muchos de los casos. ¿Qué estamos haciendo para este fenómeno que dices? Que muchas veces tiene que ver con lo rutinario de la atención, no del médico necesariamente, pero de quienes atienden en primera instancia. Ese programa que presentamos de trato digno, no sé si alguien de ustedes quiere hablar sobre el tema de trato digno, Zoe, luego… Sí, muchas gracias, Presidenta. Y efectivamente, es uno de los temas en el que tenemos que seguir trabajando, en esta relación entre el personal y los pacientes, los ciudadanos, los derechohabientes. Y en ese sentido, como nos lo ha instruido la Presidenta, y además estamos convencidos de esto, por un lado, se está fortaleciendo mucho toda la parte de la capacitación y los agentes de trato digno, tanto las técnicas de atención y orientación al derechohabiente, las TAOD que existen en el IMSS, estos kioscos, estos módulos en donde se pueden acercar a pedir información, a gestionar muchas veces alguna falta de alguna atención, incluso temas de medicamentos. También creemos que la seguridad laboral de los trabajadores va a derivar siempre en una seguridad en el paciente y en un mejor trato. Las basificaciones, los incrementos salariales, o sea, todo lo que se dejó de hacer durante tantos años para dignificar también el trabajo de las personas, está de verdad además muy estudiado cómo va a mejorar siempre la calidad de la atención. Una persona que lleva años con un contrato eventual, sin seguridad social en algunos casos, en otras instituciones y demás, pues siempre genera una atención. Entonces hay que ver de los dos lados. Ahora, en particular el tema que se comenta es muy interesante y si nos lo permite podríamos presentarlo en algún momento, que tiene que ver justo en el momento de la consulta. Tenemos un programa que se llama Mírame a los ojos, que es tal cual cómo facilitamos con tecnología la posibilidad de que la interacción en el interrogatorio entre la médica o el médico y el paciente sea mucho más humano. Lo que comentaba la Presidenta, ya contar con un expediente clínico electrónico va a mejorar mucho la calidad
de la consulta, porque toda esa información que antes se tenía que volver a repetir o pedirle a las personas, a ver, déjame ver tu receta o déjame ver el estudio que te hicieron, ya está sistematizado. Pero además, esto de mírame a los ojos tiene que ver con un comando de voz, es decir, el médico o la médica que va haciendo la nota médica a la hora, la va redactando, eso es lo que está haciendo en la computadora, ya puede hacerla con el comando de voz sin necesidad de teclear, pues. Entonces, es tecnología que cada vez es mucho más accesible y permite justamente ese contacto visual que muchas veces pues interpreta como frialdad o desinterés, indiferencia, y a veces no lo es, a veces es que están trabajándolo ahí. Tenemos que seguir mejorando siempre los temas de trato, porque no es una opción el trato digno, no es como se decía antes, sonríe y saluda, no, eso también hay que hacerlo, desde luego, pero el trato digno tiene que ver con derechos humanos. Muchas veces no se sabe que al maltratar a alguien lo que se está haciendo es discriminarlo o es un acto de racismo también en muchas ocasiones. Entonces, la verdad que hay mucha motivación por parte del personal de capacitarse y entrar en esta nueva dinámica de trato digno. Gracias. Gracias, presidenta. Ya me pasé. Gracias. Ya fue mucho. Ya nos vamos. El hospital de Sonora. Ya vamos a ir pronto a Sonora. Vámonos. Gracias a todos. Buen día.